El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra querida audiencia de Ananqué, Relatos de Clio. Y hoy les traemos el primer programa de esta temporada, dedicada a la salsa en Colombia, a las historias salseras en nuestro país. Porque la salsa es música, gozadera, poema y rebeldía. Les habla Carolina Bautista, profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto al profesor Plazas Díaz y el Semillero de Investigación de Enseñanza de la Historia con Memoria de Ananqué, Relatos de Clio. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de las emisoras comunitarias universitarias con las que llegamos a diversidad de audiencias en todo el país, y a quienes nos escuchan en el formato podcast en diferentes plataformas. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo en la Pedagógica Radio. Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en el Control Master y Alejandro Sepúlveda en la coordinación general. Y para reconocer los caminos de la salsa en los barrios y calles de nuestras ciudades, hoy nos acompañan Mauricio Farfán y Jonathan Cantor. Son estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y además integrantes del Semillero de Enseñanza de la Historia con Memoria. Bueno, compañeros, les invito a saludar a nuestra audiencia y a que nos cuenten cuál es el primer recuerdo que tienen con la salsa. Bueno, saludo a todas, a todos. Mi nombre es Jonathan Cantor, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Y pues, qué buena pregunta, mi historia con la salsa. Pues, a decir verdad, es una historia que no muy frecuentemente suelo comentar. Pues esto data más o menos hacia el año 1996, cuando escuché por primera vez una canción de Willy Colón que se llama Sin Poderte Hablar. Esta canción sonaba mucho en una novela colombiana que se llamaba Cartas de Amor, y esta novela la presentaban cada 8 días, recuerdo que eran los domingos en la tarde. Pues me gustaba mucho ver por aquella producción a Cristina Umaña en su papel protagónico, uno de sus primeros papeles protagónicos, y pues la introducción de la novela empezaba con ese tema musical tan bonito, sobre todo con sus arreglos de violín. Fue algo que me cautivó muchísimo y me llamó mucho la atención, y pues de hecho me gusta mucho sobre todo las voces melodiosas de las mujeres en los coros y todo eso. También me identifico realmente, pues a decir verdad, con el tema del Malo del Bronx, y pues esto quizá debe ser por la timidez o pues como cuando uno se queda sin poder hablar, sí. Bueno, pues sí, claro, los mensajes de la salsa nos llegan, nos interpelan, cruzan nuestras vidas, evidentemente. Yo también tengo un recuerdo televisivo, es un programa de televisión, bueno, que daban en los 80s que se llamaba El Show de Jimmy. También mi contacto viene por la familia, pero recuerdo también ese programa en el que se hacía salsa y humor y música tropical. Y Jimmy Salcedo, que fue un gran músico de los años 80, que tenía un programa que se llamaba, bueno, es El Show de Jimmy, y una sección Los Meros Recochamboys. Me acuerdo muchísimo de esos sketches, era lo que más me gustaba. Y tuvo una orquesta, Jimmy Salcedo y su Onda 3. Entonces, todo eso resuena en mi infancia, como la salsa en múltiples lugares, en la casa, en la televisión, en la radio. Bueno, también nos acompaña Mauricio Farfán. Entonces, ¿tú qué nos puedes contar al respecto? Bueno, profe, cordial saludo para toda nuestra audiencia. Mi historia con la salsa también viene de familia. Podría decir que está arraigada desde muy pequeño. Mi padre, él era el alma de las fiestas familiares y también las fiestas de la cuadra. Él lo sacaban siempre que sonaba una canción directamente de salsa. Decían, salsa, vaya el viejo Mauro. Y siempre lo relacionaban con la canción de Se Necesita Rumbero de Oscar de León. Siempre era así, siempre lo relacionaban con esa. Entonces es como que tener esa relación y crecer con la salsa y verlo a él bailar es algo que me llenó a mí de orgullo
y pues lastimosamente no salí tan bailarín como él, pero digamos que también está ese sentimiento grato por esta bella música. Bueno, historias de familia, que son justamente las que se dan en el barrio, en la calle, porque eso, la salsa nació en el barrio y nació rebelde, producto de migraciones, de violencias, de resistencias y de memorias. Como lo hemos conversado en otros programas de Ananqué, en varias temporadas, pues la salsa se cocina en Nueva York, pero se alimenta de músicas campesinas cubanas, puertorriqueñas, antillanas, y son un fenómeno urbano que va a estar asociado a la transición demográfica, ese proceso en el que América Latina entera se vuelve más urbano que rural, y va a estar afirmado gracias a los sonidos de la radio. La radio es la que va a permitir que la salsa se exponga, y otro elemento que va a ser fundamental y es el cine mexicano, que le dio mucha pantalla a los ritmos afrocubanos, sobre todo Pérez Prado, la Sonora Matancera, bueno, grandes músicas que aparecieron en pantalla, y también nuevas formas de bailar, en las que vamos a encontrar a las grandes estrellas del cabaret, como por ejemplo Ninón Sevilla, ¿sí? O María Antonieta Pons, pero también vamos a encontrar personajes como Cantinflas y como Tintán, que fueron recogidos por los sectores populares, apropiadas, y también todo ese esparpajo y esa manera distinta de bailar se fue cruzando con las propias historias afro de cada territorio. En Colombia las élites se sintieron golpeadas por esta oleada de esparpajo que transmitían, por ejemplo, los porros y las cumbias, que ya se escuchaban desde los años 40, a través de orquestas como Lucho Bermúdez, que fue un gran amigo, por ejemplo, de Jorge Eliezer Gaitán, y que le compuso un porro personal que se llamaba La Carga. Pero también fueron los vallenatos, o fueron los corraleros del Majagual, que en varias ocasiones estuvieron como éxito máximo en la Feria de Cali. Y todo ese crisol es el que va a permitir que se construya una contracultura, una respuesta desde abajo, desde sectores excluidos, y allí anida la salsa. Bueno, y para entrar también como en calor a través de la música, Mauricio, ¿por qué no le presentamos a nuestra audiencia la primera canción? Claro que sí, profe. Les traemos hoy una canción que fue muy insignia, recordada por este gran personaje Jaime Garzón, pero viene siendo la original, la verdadera, del grupo Camagüey. Y después de la canción, vamos con Historia Central. Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz negra canela escuchar, con su frescura natural sincera. Te quiero pregonando un bembé. No quiero velas, no quiero un sermón. Oye bien, quiero la voz de esa mulata, un trombón. Morir en tiempo de son. Historia Central. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Nanqué, Relatos de Clio. En la historia central de esta emisión, queremos invitar a nuestra audiencia a recordar cómo se fue instalando la salsa en algunas de nuestras ciudades. Entonces vamos a dialogar aquí un poco con Jonathan y con Mauricio sobre, bueno, cómo inició la salsa en ciudades como Medellín, como Cali y como Bogotá. Mauricio, ¿qué tú nos puedes contar respecto a Cali? Bueno, les vengo a decir que en la década del 40 al 50 fue que llegó la música de la salsa a Cali. Bueno, especialmente con esta música antillana, el son cubano y el mambo comenzaron a escucharse en los barrios populares de la ciudad. Influencias de artistas como Daniel Santos o la Sonora Matancera, así como emergentes figuras como Celia Cruz, consolidaron esta conexión cultural con la música cubana. Durante todo este periodo surgieron los primeros espacios de rumba en sectores como el Bayano, donde la comunidad local comenzó a bailar y a disfrutar estos ritmos. Se les conocía como fuentes de soda, y todavía se les sigue diciendo como fuentes de soda. Ya después, décadas siguientes, la migración de campesinos afrodescendientes a la ciudad de Cali, provenientes de regiones como Puerto Tejada o también de Buenaventura,
fortaleció aún más esa conexión con la música afrocubana, lo que originó que esta ciudad se convirtiera en un centro de melómanos y también bailadores que empezaron a diferenciarse de los oyentes pasivos. Bueno, porque vale recordar que la salsa es un nombre que acoge, es una gran sombrilla de múltiples ritmos afrolatinos y que ha ido recogiendo lo que en cada país pues son músicas propias, como las que nos cuenta Mauricio justamente del Chocó. Esas también van a entrar en el universo de la salsa, junto con lo que ya venía de Cuba, de Puerto Rico, de Nueva York. Y bueno, la historia de Medellín, ¿cómo fue, Jonathan? Allí, ¿cómo fue que llegó la salsa? Bueno, como diría el grupo Nichelisto Medellín, para hablar de los orígenes de la salsa en esta ciudad, pues tenemos que ir hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, con la construcción del ferrocarril. Precisamente esto posibilitó el acercamiento a los ritmos antillanos representados en la música cubana, ¿sí? Muchas de las poblaciones afrodescendientes pues tuvieron gran conexión precisamente con esta ciudad, pero no fue sino hasta de los 40 y 60 cuando precisamente empezaban a sonar grupos como la Sonora Matancera y otras influencias también de esta zona insular. Y hacia el año 1960 toma mayor importancia este movimiento o este ritmo musical que después se convirtió en un movimiento. Pues empezó la importación de discos traídos desde Nueva York y Venezuela, tanto en las principales ciudades, incluía la ciudad de la Eterna Primavera, y pues allí sonaba la emisora Todelar, y a través de su programa Los Asesinos del Tango es que empieza la difusión de este género musical. Son historias parecidas porque tienen que ver con la transición demográfica, con la transformación que el país entero está viviendo y la configuración de una cultura urbana pero anclada en las raíces campesinas, agrarias, afros, indígenas, que se van encontrando en estas ciudades que van migrando pues y llenándose de migrantes que buscan o mejores condiciones de trabajo o huir de la violencia. Estás en sintonía de Ananqué, en la Pedagógica Radio. Bogotá tiene una historia parecida porque la salsa también llegó transportada por la radio, el cine, los trenes y los barcos de vapor en los que viajaban jóvenes desde las costas. Toda una población que fue llamada despectivamente la guacherna, porque venían con sus blusas de colores, su zapato blanco, hablando de manera desparpajada, sí, casi sin filtro, y ruidosos, ¿no? Entonces todo esto fue molestando muchísimo, sobre todo a las élites. En esta ciudad, en los años 40, ya era posible escuchar orquestas influenciadas por el formato de la Big Band de jazz de los Estados Unidos, ¿no? Estas grandes orquestas, y que interpretaban músicas populares, sobre todo la costa caribe, por ejemplo el porro, pero lo hacían de una manera o en espacios que estaban dedicados sobre todo a la élite. No era fácil para los sectores populares acudir a los grandes salones de baile. Y un giro fundamental ocurrió con la radio. Este escenario en el que nos encontramos hoy es fundamental en la cultura colombiana y bogotana, gracias a Miguel Granados Arjona, el viejo Mike, que es originario de Barranquilla y cambió el tumbao, la forma de bailar en Bogotá. Fue uno de los primeros que se atrevió a programar música vallenata y tropical en emisoras donde los ritmos andinos eran los que mandaban la parada. Así puso a sonar a la Sonora, a Rafael Escalona, a los Corraleros, para luego dedicarse a difundir todos esos ritmos afroantillanos que se agruparon en la salsa. El viejo Mike no solo fue un DJ, sino un gestor cultural que se dio a la tarea de visibilizar esas múltiples formas de vivir y sentir que llegaron de las costas a la ciudad con la migración y que siguen llegando, y les dio un lugar a través de la radiodifusión musical en un país y una Bogotá marcadas por el racismo y por el clasismo. Y bueno, a propósito de estas historias salseras, vamos a escuchar el testimonio de Laura Ávila. Ella es profesora también de la licenciatura en sociales, historiadora y una gran bailadora, salsera y gran amiga. Pues la salsa para mí significa muchas cosas, significa
el amor a una ciudad, significa el sentir de la vida y significa vivir la alegría a través de los ritmos de la salsa, porque hay que decir que la salsa atraviesa prácticamente toda la idiosincrasia del ser del caleño, atraviesa las costumbres, las fiestas, atraviesa el compartir. Incluso desde que éramos pequeños, pues se hacía oficio en las casas escuchando salsa, ¿sí? Y se compartía eso. Y las familias, los diciembres, hacían algo que se llama las verbenas, cerraban las calles para pintar, para adornar las calles en diciembre, y siempre se hacía esto al ritmo de salsa que todos escuchábamos y todos compartíamos. Entonces era como una alegría siempre de vivir y de bailar, de disfrutar, y no solo eso, sino también de cantar. Porque la salsa tiene algo particular, y es que las historias que tienen muchas canciones tienen que ver mucho con la vida. Entonces siempre uno termina encontrándole un sentido a la vida o un sentido a algo que uno esté viviendo en algún momento con una canción de salsa. Entonces es algo que atraviesa realmente culturalmente la vida de los caleños. Cuando yo estudiaba en Univalle, ahí en Univalle hacen todavía unas audiciones todos los viernes de 2 a 9, 9:30 de la noche, y era maravilloso porque era audiciones de salsa. En Cali el concepto de audición es la reunión de personas en torno al gusto por la salsa, para escuchar esa música, y pues en Cali hay grupos especializados que hacen audiciones de diferentes ritmos o autores o temáticas, o también de orquestas que han permeado, digamos, como la ciudad. Entonces en Univalle se hacían esas audiciones y bailábamos los jóvenes en aquella época muchísimo alrededor de todas esas canciones, y era un disfrute maravilloso. Pues viviendo en Cali, todo el tiempo escuchaba uno salsa. Incluso cuando estaba en el colegio me subían los buses, y los buses todos iban con la radio puesta, con las emisoras de la ciudad. Y esto era muy bonito porque pues la gente cantaba también en los buses, porque eran canciones que se escuchaban mucho. Siempre era como el bullicio, como el ruido, como que sonaba duro la música. Lo mismo si tú ibas en un carro, si entrabas a un sitio a comprar una prenda de ropa. Hay otro asunto que tiene que ver con la salsa y con la idea de las verbenas, que se fueron perdiendo con los años. Las verbenas fueron muy importantes en los años 90, 80, 90 del siglo pasado, pero ya como en la época del 2000 se fueron perdiendo, y esa costumbre quedó un poco en desuso. Pues resulta que después de la pandemia y después de todo el encierro, esta idea volvió a resurgir, y resurgió con muchísima fuerza porque las verbenas se hacen al aire libre. Y es un momento en el que todo el mundo comparte. Es un encuentro familiar, es un encuentro de amigos. Entonces, ahora en el Boulevard del Río, que es un sitio muy conocido en la ciudad, muy cerca de la iglesia de la Ermita, que también es un sitio histórico, hay un lugar que se llama la Calle de la Feria. Es precisamente eso, una verbena gigante en la que todo el mundo va a escuchar salsa, baila y disfruta en familia. Y es temprano, se acaba como a la 1 de la mañana, y es un lugar muy bonito para compartir, que nos recuerda ese sentir de la época de las verbenas de los barrios en Cali. Que yo ahora que vivo en Bogotá, pues escucho mucha salsa, y las emisoras que yo pongo son las emisoras de Cali, porque la salsa que se escucha en Cali en las emisoras es muy distinta a la que se escucha en Bogotá. Entonces yo escucho la salsa de mi ciudad porque también es una forma de sentirme cercana, también es una forma de estar al tanto de las cosas que pasan en la ciudad, porque los locutores caleños cuentan cosas de la vida cotidiana de Cali. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como @culturaananqué.
Bueno, y ahora que hemos escuchado este testimonio de cómo la salsa habita a Cali por todos sus lugares, toda su cotidianidad, vamos a retomar en Historia Central hablando un poco de hitos fundamentales, porque bueno, no nos alcanza el tiempo para poder decir y hablar de largo y tendido toda la historia que hay detrás de la construcción salsera en cada una de estas ciudades de las que estamos hablando, y estamos dejando por fuera una muy importante, Barranquilla, con el Joe, pero le vamos a dar un lugar en algunos programas más adelante. Vamos ahora entonces justo eso, ¿cuáles son hitos fundamentales en Medellín, en Cali y en Bogotá de la movida salsera? Los hitos más importantes en Cali vendría a ser por allá comenzando en 1967, cuando es seleccionada esta ciudad como la 7ª sede de los Juegos Panamericanos, lo que impulsa la modernización de la ciudad y recepción a nuevas tendencias musicales. Ya después, para el 70, inauguran la carretera Buenaventura, facilitando el comercio con Nueva York y la llegada de discos de salsa. Ya después, al otro año, se celebran los Juegos Panamericanos en Cali, evento que impulsa la transformación cultural y música de esta ciudad. Ya más adelante, en el 74, se organiza el primer campeonato mundial de salsa en Cali, estableciendo el baile como un sello distintivo de la ciudad. Para el 80 se fundan como orquestas como el Grupo Nietzsche o Guayacán, que llevan el sonido caleño al exterior. Y ya después, en la década de los 90 y principios del 2000, fortaleciéndose con la Feria de Cali como el epicentro central de la salsa en América Latina. Esos serían los hitos más importantes de esta ciudad. Bueno, después de este espacio institucional, vamos a retomar hablando de los hitos en cada una de estas ciudades. Jonathan, ¿qué nos podrías contar sobre Medellín? Bueno, como les venía comentando, los 60 venían siendo aquello de la importación de los discos desde Venezuela y Nueva York como el preludio para lo que sería posteriormente, en las décadas siguientes, el boom salsero en la capital de la eterna primavera, puesto que lugares icónicos como la Carrera Palacé, apodada como la calle de la salsa, donde bares salseros como el de Aristi, el Diferente, Brisas de Costa Rica, Carruseles y muchos otros se encargaron de darle tal fama. Allí la gente podía disfrutar de los ritmos como la pachanga, el bugalú o el bolero. Adicionalmente, el apoyo de Discos Fuentes significó muchísimo para que de allí florecieran orquestas como la de Fruco de sus Tesos y su filial de Latin Brothers. Hoy por hoy suenan orquestas como la Sonora 8 y Bahía Soneros, creadas a comienzos del presente siglo, que también hacen salsa brava. Esta salsa brava pues significa una identidad para estas orquestas que vivieron la luz allí en esta ciudad. Y por otro lado, cabe resaltar la labor que cumplen los grupos de difusión salsera como salsaconestilo.com o la emisora Latina Estéreo, que desde 1985 nos acompaña con programas como Fiebre de Salsa, Debate de Soneros, Leyendas del Vinilo, entre otros. Hacen de esta la encargada de seguir difundiendo esta música sabrosa a todo tipo de audiencia. De igual manera, el reciente Festival de la Salsa inaugurado en 2022 como la Candelaria Salsa Fest, así como iniciativas privadas de conciertos salseros hacen que el movimiento siga viviendo entre los paisas. Bueno, y aprovecho esto que mencionas, Jonathan, de Discos Fuentes para invitar de una vez a nuestra audiencia que se conecte en un programa que próximos días vamos a realizar sobre coleccionistas. Y ahí esta disquera colombiana, pues fue fundada en Cartagena, pero se radicó en Medellín en los años 60, va a ser fundamental. Ahora, bueno, en lo que tiene que ver con Bogotá, y a propósito de algo que también mencionaba Mauricio, pues Bogotá es sede de grandes orquestas también. Curiosamente, Nietzsche y Guayacán nacieron acá en Bogotá, porque Jairo Varela y Alexis Lozano eran residentes, hacían parte de toda esa migración y fundan acá
A principios, bueno, en finales de los 70, en el 79 se funda Niche y posteriormente se va a producir pues la salida de Alexis Lozano para fundar Guayacán. Entonces tenemos una historia en Bogotá que a veces no suele ser reconocida, múltiples historias, ¿no? Que van en la radio, en los discos, pero también en el circuito salsero, los sitios de salsa tradicional en Bogotá. En Bogotá la salsa tocó su cima en los años 80. Y uno de los principales lugares ha sido el conocido Goce Pagano. Pero existían otros sitios antes. Y hay una historia curiosa porque varios de los principales sitios de salsa en Bogotá tienen una relación directa con el fútbol. Uno de los bares más famosos, el Mozambique, que estaba ubicado frente a la Plaza de Lourdes, fue fundado en 1969 por el chocuano Zenén Mosquera. Y los hinchas de Millonarios, nuestra audiencia recordará que fue un arquero muy famoso de esta época y que pudo coleccionar muchos discos gracias a sus viajes internacionales. Y en las filas del Santa Fe, porque pues bueno, aquí también hay para todo el mundo, hubo salseros que se atrevieron a este cuento de bares de salsa, por ejemplo el Mono Tobar, que tuvo un lugar muy conocido que se llamaba La Gaité. Ahora, el Goce Pagano, que es uno de estos lugares emblemáticos de la ciudad de Bogotá, y fue fundado por 3 personas, ¿no? 3 grandes salseros. Uno de los más conocidos pues es César Pagano, quien ha escrito libros y bueno, tiene toda una movida alrededor de ello. Pues es un sitio que no solamente ha servido para bailar salsa, conocer salsa, sino que ha sido un escenario de encuentro, de literatura, de artes plásticas, de política. A principios de los 80, si se iba al Goce Pagano, no era raro encontrarse a Gabo cuando venía a Colombia, porque ya estaba en el exilio, o a Juan Manuel Roca o Enrique Santos Calderón, ¿sí? El del tiempo, o por ejemplo a una escultura, un artista como Alicia Burstyn, a los teatreros Santiago García, a Patricia Ariza, bueno, mejor dicho, eso se encontraba todo el mundo allí. Incluso el Goce Pagano tuvo una editorial que se llamó Los Papeles del Goce, y allí grandes escritores como Tomás González, que él era mesero en el Goce y escribió su primera novela mientras entre atender mesas y estar en el Goce Pagano trabajando en las noches, y en 1983 lanza entonces su primer libro, Primero estaba el mar, en esa editorial. Bueno, podemos hablar de muchos lugares. Hoy ese circuito salsero no solamente es el Goce, es Salsa Camará, es Galería Café Libro, es Quiebracanto, el Rincón Cubano, o sitios míticos en el sur de la ciudad como el Palladium en el barrio Restrepo, porque fue una música apropiada en los sectores populares, y hacia el sur, en Bosa, también hay un montón de lugares y orquestas que vamos a encontrar, no solamente Niche y Guayacán, que nacieron acá, pero evidentemente son orgullo caleño, sino otras como, por ejemplo, Washington y sus Latinos, fundada también pues por migrantes chocuanos, o Son del Pueblo de César Mora, que luego va a transformarse en el grupo Camagüey. Y las primeras orquestas de mujeres fueron fundadas también en Bogotá. Yemayá, el primer grupo, y la primera orquesta, que fue Caña Brava, de la mano con Berta Quintero, una gran gestora cultural, que también fue fundadora de Rock al Parque, y pues bueno, que nos invita a discutir una parte no contada, y es la historia de la salsa en las mujeres. Justo por eso, entonces, vamos a escuchar en este momento un fragmento de una entrevista que le hicieron a Berta Quintero en el marco de la entrega al Premio Vida y Obra del Programa Distrital de Estímulos del año 2023. Y después de escuchar este fragmento y un poco el papel de la salsa, las mujeres en la salsa, vamos con nuestra sección Voces Ananqué. Había entendido desde la Universidad Nacional cómo había ciertas expresiones en la cultura en el país, que era a través de las cuales la gente se movilizaba, se educaba, se concientizaba, y eran las artes. Y fue la música, particularmente la presencia de la salsa en este país, ¿cierto? Mucho más que las expresiones tradicionales de las músicas colombianas para bailar, pero fue la salsa por su contenido, por su fuerza, por su mensaje, lo que me empezó a atraer mucho más, digamos, a la música. Las mujeres podían ser artistas en su casa, con su familia, tocar determinados instrumentos, ¿no? El violín, la flauta, el piano, la guitarra, pero pensar en la música popular para la noche,
para la rumba, eso no se concebía, eso no era bien visto para una mujer. Al pensar en la música, me acerco a la salsa, que fue lo que me empieza a enamorar, por la alegría que provoca. Lo convoca a uno es a bailar, le da una alegría de estar vivo. La salsa produce un sentimiento muy especial que no me producía ninguna otra música. Pero me encuentro, ¿con qué me encuentro? Que la salsa es un movimiento eminentemente machista. Entonces empiezo a investigar qué significa. No hay mujeres en los instrumentos, no hay mujeres compositoras, no hay mujeres en ninguna de las formas de organización de la salsa a nivel de la producción, ni la distribución, ni la grabación, ni como técnicas, ni como periodistas, ni como nada. Y eso me llama muchísimo la atención. Y ya con un grupo de mujeres que nos conocemos es en la noche, en la rumba, en medio de la salsa, y nos enamora esa música, empezamos a pensar, ¿y por qué, si a nosotros nos gusta tanto y hemos sido estudiantes de música, por qué no podemos incursionar en este campo, vetados? Tenemos que organizar un movimiento contracultura. En ese proceso de aprendizaje a la música, pues mis hijos van creciendo. Entonces ya en todo ese proceso empiezo yo a vivir la música como una fuerza, como un enamoramiento, como es el amor. El amor es una fuerza, es una pulsión de vida. La salsa para mí se convirtió en un enamoramiento, una pulsión de vida. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como @culturaananque. Las voces de Ananqué. Dada la ocupación discómana y rumbera, salsómana de mi enamorado, yo no podía pedir más, pensará el lector. De principio, así es, pero ninguna salsa le llega a usted entera. Al final, azota el llanto, quiebra el miedo, afloran las tristezas inexplicables. Conocí, traspasé la marea, las negras arenas, las difíciles armonías de uno con las melodías de la madrugada. Con estas palabras que hemos tomado prestadas del libro Que viva la música de Andrés Caicedo, iniciamos nuestra sección Voces Ananqué. Y hemos escogido este fragmento porque la salsa en Colombia no es solo un género musical o un espacio para la rumba, sino que es toda una forma de vivir y un universo articulado al mundo de la contracultura. Ese gran espacio, movimiento que se construyó a partir de los 60 para romper con las barreras generacionales, de raza, de clase, y que se expandió pues por todo el mundo y que lo vivimos en América Latina con la salsa como un protagonista. Aquí les queremos compartir un poco de esas otras formas en las que la salsa se ha hecho presente en la cultura del barrio y la calle. Bueno, Mauricio, hace poco estuviste en la inauguración de la sede de La Linterna en Bogotá, que es uno de los talleres gráficos más importantes de Cali. ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Qué tiene que ver La Linterna con el mundo de la salsa? ¿Qué tienen que ver las artes gráficas con la salsa? Bueno, sí, profe, yo estuve hace poco en la inauguración. Para que puedan ir, nuestros residentes en Bogotá, queda por la Candelaria, un lugar muy importante. ¿Por qué? Porque La Linterna hace una gestión cultural con la salsa. Ellos están contando la historia de la salsa a través de la gráfica. Un saludo para Fabián Cantor, que es el gestor cultural de La Linterna, con quien hablé, y me comentó un poco de lo que se hace en La Linterna. Me dijo que a través de la gráfica están tratando de mostrar otra forma de la historia de la salsa. Ya se hace por la música, ya se hace también por la vestimenta o también por el baile, pero ellos le están apostando a través de la gráfica y a través de la literatura. Y les venimos a traer un diccionario salsero. Son palabras que nosotros utilizamos en nuestro argot normal y que suenan en algunas canciones de salsa. Comenzamos con la primera. Cuando yo les pregunto a ustedes qué significa guachafita, ¿ustedes qué piensan que es guachafita?
Bueno, cuando yo escucho esa palabra, a mí se me viene a la cabeza es mis años de infancia, cuando la profesora nos decía a los muchachos que estábamos molestando atrás: se me acabó la guachafita, y se organizan. Entonces creo que es como un llamado al desorden, algo así, me parece. ¿La profe utiliza esa frase en sus clases? No, para mis clases no, la uso cuando salgo a rumbear. Se armó la guachafita, sí. Sí, la tengo más asociada con eso. Listo. La palabra guachafita dice en el diccionario así: situación en la que se forma tremenda algarabía cuando la gente canta, baila o cotorrea sin importar que el volumen incomode a los vecinos. Generalmente es propio de alguna celebración insospechada en la que todos son bienvenidos aunque no haya carne para tanta gente. Bueno, y es que en este diccionario salsero hemos encontrado un montón de palabras que usamos cotidianamente, muchas que llegaron justamente con la salsa y que fueron apropiadas. Así mucha gente no escucha salsa, las usa en la cotidianidad, y que también tienen unos significados diferentes. Por ejemplo, encontramos bachata, ¿sí? Una palabra que se ha hecho famosa en los últimos años, no sé, las últimas 2 décadas, por personas como Romeo Santos y todo este género musical que también es muy, muy sabroso para bailar. No sé si ustedes tienen algún otro significado de la palabra bachata, o si nuestra audiencia conoce algún otro significado de la palabra bachata. Por mi parte, bachata yo también lo conozco así como un género musical que la verdad no sé bailar, pero es bueno escucharlo. De hecho, pues creo que tengo la misma opinión del compañero, que sí lo intento, yo sí lo intento, pero sí, más bien se me hace un poquito familiar el término con Juan Luis Guerra, que era el rey de la bachata hace unos años, ¿sí? Sí, bueno, pues resulta que es un ritmo originario de Santo Domingo, pero a la vez, nos dice el diccionario salsero, se trata de un jolgorio o una fiesta entre amistades, donde se bailan distintos ritmos. En Navidad escuché una canción de Héctor Lavoe y Willy Colón, donde se habla, justamente se llama La Banda, que le invitamos a nuestra audiencia que la ponga en este momento para que la escuche. Y una de las frases dice es que sí, llegó la banda tocando salsa para meterte a la bachata. Yo pensé que era para invitarnos a bailar los ritmos de Juan Luis Guerra, pero no, es para la fiesta. Llegó la banda tocando salsa para que entren en la bachata. Una palabra que tal vez la hayan escuchado en alguna canción del mencionado Héctor Lavoe. ¿A qué le suena Radio Bemba? ¿Qué se les hace familiar cuando escuchan Radio Bemba? Bueno, para mí, Radio Bemba suena como una emisora de radio, pero de hace rato. A mí me suena como una noticia urgente. No sé qué es. Pues según el diccionario salsero, Radio Bemba es la persona a la que le cuesta sujetarse la lengua y es la primera en enterarse de todo. Lo que no sabe lo averigua y lo que no puede averiguar se lo inventa. Tiene más oídos que las paredes y por eso le conocen en el barrio la Radio Bemba o el Radio Bemba. Bueno, a ver qué tantos Radio Bembas hay entre nuestras escuchas en esta ocasión en Ananqué. Radio Bemba, Radio Bemba. Bueno, en esta experiencia de vida salsera tuve la oportunidad de conversar un poco con el profesor Esteban Moreno Valencia, es profesor de la licenciatura en matemáticas y me contó un poco sobre su historia de vida en relación con la salsa y sus orígenes también en el litoral pacífico. Así que vamos enseguida con esta pequeña entrevista y enseguida vamos con usos didácticos. En esta oportunidad les habla Jonathan Cantor. Estamos complacidos de tener en este espacio radial al profesor Esteban Moreno Valencia, que nos va a contar algo de su experiencia con la salsa colombiana, de su vida un poco en relación con la salsa colombiana. Bueno, profe, y su merced, ¿cómo llega la salsa a su vida, profe?
Pues yo soy de la costa del Pacífico, yo soy quitoseño. Luego entonces nosotros nos criamos escuchando salsa legítima como esa que tenemos de fondo. Y que se escuchaba mucho en las fiestas de San Francisco de Asís en Quito, o sea, las fiestas de San Pacho. Y la gente después se trasladó ese ritmo a Cali. Entonces, por eso le llaman a Cali capital de la salsa, pero Cali es la capital del litoral pacífico, que confluye Nariño, Tumaco, que también es parte de Nariño, Guapi, desde allá viene el origen de la salsa. Qué bonito, la salsa colombiana. Profe, o sea que se puede decir que, digamos, este ritmo que estamos escuchando de pronto es un sincretismo, una mezcla cultural de toda esa diversidad del litoral pacífico. Qué bonito. Profesor, una experiencia que lo haya marcado a usted a partir de la salsa, una experiencia de vida que usted tenga con la salsa. Pues de todas maneras la salsa es algo alegre, rítmico, que demuestra y donde se puede demostrar la capacidad del negro para bailar, para componer, para estar contento. Y entonces eso se dio en todo el litoral pacífico y después, estando en el Chocó, aparecieron orquestas como los Nemos del Pacífico, de Alexis Murillo, aparecieron orquestas como Guayacán, de Alexis Lozano, apareció el grupo Nietzsche de Jairo Varela, y así hay muchas. Y eso es la música que nosotros hoy en día añoramos y bailamos y escuchamos bien. Pero mi pregunta poco más específica es con respecto a que, digamos, usted llega acá a la ciudad y entonces, ¿cómo hace para escuchar salsa? ¿Dónde encuentra la salsa? ¿Dónde la busca? Eso viene desde el Chocó, porque cuando nosotros llegamos a Bogotá, nosotros traíamos su salsa grabada, la traíamos, la escuchábamos, y en ese entonces estaba apareciendo, cuando yo recién llegué a Bogotá, la orquesta que más nos gustaba era la Fania All Star, que esa venía de Johnny Pacheco, y después escuchábamos a la Fania, a Oscar de León, el Gran Combo de Puerto Rico. Escuchábamos, que es la Universidad de la Salsa, el Gran Combo de Puerto Rico. Escuchábamos, ya te hablé de Johnny Pacheco, sí, señor, de Willy Colón. Escuchábamos a los Nemos del Pacífico. Un lugar, ¿usted iba a algún lugar específicamente a escuchar salsa, a pasar un rato de ocio, a compartir con sus amistades y a decir, esta música yo solo la encuentro acá y acá me siento en mi salsa? En mi salsa, en el goce pagano, o sea, había muchos sitios, especialmente en el barrio Santa Fe, sí, donde eran sitios de sola salsa. En la Cuarta con 22 también era otro sitio de salsa. Y entonces nosotros, para escuchar salsa, comprábamos en ese entonces eran cassettes, sí, después los CD, tuvimos también los long play, que eran de 38, ¿se acuerdan? Los long play, eso. Y nosotros la salsa llegaba, mejor dicho, en ese entonces el boom era la Fania All Star. Entonces nosotros escuchábamos mucho esa música. Y después nos fuimos trasladando a escuchar ya los artistas colombianos y las orquestas colombianas. Pero anteriormente todo venía de Nueva York o de Puerto Rico. Digamos, ¿cuándo o qué temas salseros de orquestas colombianas vienen a su mente cuando usted dice, este es uno de los primeros que yo recuerdo y que escuché o algo así? ¿Como quién sería? ¿O qué sería? Nietzsche como yo. Han cogido la cosa. Cali Bella. Cali Bella. Si por la Quinta vas pasando. Y ahora en Ananqué, usos didácticos. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, con nuestra sección Usos Didácticos, que busca reconocer las formas diferentes en las que los contenidos que estamos
planteando en nuestro programa se pueden llevar a escenarios pedagógicos. Acá queremos resaltar el trabajo de un compañero, Andrés Acosta, quien hace poco se tituló de la licenciatura, hizo su práctica en el Instituto Pedagógico Nacional a través de la salsa para llevar la historia latinoamericana, específicamente la Revolución Cubana, y puso a sus estudiantes no solamente a leer y a escuchar, sino a tocar instrumentos. Fue una experiencia muy bella, entonces vamos a escuchar un poco lo que él trabajó. Bueno, me gustaría compartirles mi experiencia relacionada con la enseñanza de la historia, específicamente el proceso de la Revolución Cubana a través de la salsa. Digamos que la experiencia que tuve con estos dos temas fue bastante interesante, ya que los chicos en un primer momento decían que no podían creer que la salsa tuviera tal carga política o tal carga social, que representara momentos históricos tan trascendentales, y que esas melodías, esos ritmos tan alegres trajeran también consigo mucha tristeza o mucha zozobra en algunos casos. Pero también había estudiantes que me decían que chévere entender por qué estos ritmos empiezan a generar y por qué esto empieza a trascender dentro de una sociedad como la colombiana. Me decían que, o me preguntaban cómo es que la salsa llegaba a Colombia, por qué nosotros escuchábamos salsa en un primer momento, si se generó en Cuba, en unas islas lejanas. Entonces, digamos que toda esa experiencia que pude obtener con mi tesis me llevó a comprender que la música tiene muchas voces, muchos matices, y que aparte de eso la salsa es tan rica en historia, tan rica en cultura, tan es explícita y tan implícita muchas veces también, que lo que invita es a sentir ese sabor, ese son, ese guaguancó, esa guaracha, y invitar a nuestros estudiantes, diría yo, a tomar en cuenta todos estos matices que nos llaman y nos invitan a conocer esta historia que está viva y sigue viva. Y mientras escuchemos salsa y mientras Colombia sea salsera, yo sé que esta historia va a seguir viva. Vemos entonces que hay una gran posibilidad didáctica pedagógica a través de la salsa para hablar de diferentes cosas en el aula. Compañeros que nos han acompañado en la emisión de hoy, ustedes como profes de información, ¿qué temas creen que pueden ser posibles abordar a través de la salsa? Yo creo que la geografía. Uno puede, a través de la geografía y con la música, y en este caso la salsa, nos puede ayudar a conocer desde otra perspectiva el territorio. Jonathan, ¿tú qué dices? Creo que otro ámbito muy importante sería el de la historia, a través de las vivencias, la historia desde abajo, que han vivido aquellas personas y pues sobre todo los ciertos grupos poblacionales, precisamente del litoral pacífico, su llegada hacia la colonia, cómo tuvieron que irse a zonas inhóspitas para no ser perseguidos por los mayorales españoles y por los esclavistas, ¿no? Entonces me parece muy interesante ese aspecto. Bueno, hay otras cosas como por ejemplo los roles de género, las dimensiones culturales de la transición demográfica, y como lo mencionaban los compañeros, pues la historia de América Latina misma se puede contar a través de la salsa. Bueno, a continuación presentaremos este tema musical que se llama Arrebatá, de la orquesta oriunda del Valle del Cauca de Cali, la capital salsera, Son Mujeres. Y después de la canción vamos con nuestra última sección, Ananqué en las redes. Sientes la clave, como no. Vuelve tu entorno un repicar cuando hacen los cueros sonar. Bailas al son de un guaguancó. Vuelve tu entorno un repicar cuando hacen los cueros sonar. Bailas al son de un guaguancó. Llevas en la piel toda una herencia de una raza que alegra expresa su sentir. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar como Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica en Facebook. También pueden seguirnos a través de Instagram como Cultura Ananqué. Además, encontrarán cada uno de nuestros programas en iVoox y Spotify en formato podcast. Y también pueden seguirnos a través de Facebook como Germinario de Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como el Germinario UPN.
Nos despedimos y agradecemos su escucha desde los diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan el próximo episodio, que va a ser sobre músicas tropicales en nuestro país. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.